pero ella tenía marcas aquí, así como si lo hubieran puesto sobre el piso. Y yo la observé, pero en ese momento me dolió mi corazón, pero no quise llorar porque dije, algo aquí está raro, algo aquí está extraño. Y cuando yo la vi, yo no quise llorar en ese momento. Y le dije, ¿sabes qué, Gama? Vente de volada y pide la niña, porque la maltrataron, le digo. Acabamos de escuchar a Samuel Martínez, tío de la niña Madeleine Martínez Olivas, quien con esas breves palabras reveló solo una mínima parte del infierno vivido por la pequeña de apenas 2 años. Este es un caso que estremeció a Durango, México, y que ha puesto de relieve el terrible drama del maltrato infantil en los hogares. Te invitamos a acompañarnos hasta el final de este video, donde queda en evidencia que a Madeleine le fallaron todos, desde la madre que debió cuidarla y no lo hizo, hasta las instituciones de protección de la infancia que no actuaron con celeridad. El caso de Madeleine Martínez Olivas. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Madeleine Martínez Olivas nació el 29 de junio de 2021 en Victoria de Durango, capital del estado de Durango. Es una ciudad minera del noroeste de México, con una población cercana a los 2 millones de habitantes. La pequeña fue la única hija de una mujer llamada Saraí Martínez Olivas, aunque algunos medios la llaman Sara. La identidad del padre de la niña no ha sido revelada. Lo que sí se sabe es que ella se embarazó cuando tenía alrededor de 18 años y estaba criando a su hija con el apoyo de su familia, en especial de su madre, Teresa Olivas, y de sus 2 hermanos mayores, Samuel y Gamaliel. Cuando Saraí dio a luz a su niña, Teresa las acogió a las 2 en su casa, situada en la colonia popular Carlos Luna. Así, desde sus primeros días de vida, Madeleine estuvo rodeada del cariño y los cuidados de la familia materna. Desde que dio sus primeros pasos, la pequeña se asomaba a la puerta de la casa y a medida que comenzó a hablar y a saludar a los vecinos, Madeleine se hizo popular en el barrio, donde todos la veían jugando en el patio con las mascotas de la familia, y escuchaban su voz y su risa contagiosa. A mediados de 2023, Saraí comenzó a salir con un joven del barrio, un año menor que ella. Aparentemente pronto pensaron que eran el uno para el otro. Así lo evidenciaron al dedicarse mensajes en las redes sociales, en los que alardeaban sobre la fortaleza de sus sentimientos y del apoyo incondicional que se prometían. El objeto del afecto de Saraí era Osvaldo Alejandro Núñez Cortés, de quien poco se sabe, excepto que nació en La Paz, en Baja California, de donde era originaria su madre, Carmen Cortés Flores. Luego emigraron a Durango y se instalaron en la colonia Carlos Luna de la capital de Durango, a solo 190 metros de la casa de Teresa. A sus 21 años, Osvaldo ya era padre de un niño de 3 años, producto de una relación previa. El menor, cuya identidad se mantiene en reserva, quedó bajo la custodia y el cuidado de su madre. Se desconoce la formación académica del sujeto y también si tenía algún empleo, tanto en los años previos como desde el momento en que unió su vida a la madre de Madeleine. Según reseñas de medios locales y publicaciones de redes sociales, presuntamente tenía problemas de adicción a sustancias ilícitas. Otro detalle que ha salido a relucir es que Osvaldo aparentemente era muy unido a su madre.
Y por eso, cuando decidió formar una pareja con Saraí, ambos se fueron a vivir a la casa de Carmen, llevando consigo a la pequeña Madeleine. Esa mudanza ocurrió el 17 de diciembre de 2023. Por algún asunto que no ha sido suficientemente aclarado, a partir de ese momento le impidieron a Teresa, la abuela materna, que pudiera tener contacto con la niña, a quien prácticamente había criado hasta el momento en que Saraí decidió llevársela, y pese a que las casas estaban a escasos metros de distancia. No obstante, en el barrio comenzaron a circular rumores acerca de supuestos abusos físicos en contra de la niña, y si bien la abuela estaba sometida a limitaciones impuestas por su propia hija para ver a su nieta, nada le impedía tratar de defender sus derechos. Fue así como en febrero de 2024, Teresa denunció ante la Fiscalía del Estado de Durango que Madeleine, quien vivía a 2 cuadras, sufría de maltrato infantil. Sin embargo, sus denuncias no fueron escuchadas. Según relataron los hijos de Teresa y tíos de la niña, para la abuela fue devastador que las autoridades no le dieran la atención debida a sus denuncias. Y es que a todos en la familia les preocupaba que cuando lograban ver a Madeleine, la encontraban cada vez más delgada. Además, la niña presentaba ciertas conductas que nunca antes había tenido, así como demostraciones de violencia totalmente inusuales en una pequeña a la que todos consideraban la dulzura de la familia. Mientras vivió en la casa de su abuela materna, hasta diciembre, todos la consideraban una niña risueña y amorosa. Uno de los tíos recordó que en los primeros meses de 2024, Madeleine le dijo que le quitara la vida a su prima, en tanto que otras versiones indican que a quien pidió eliminar fue a Saraí. Él quedó impactado ante semejante pedido y le preguntó por qué decía eso. Entonces la niña cambió la sugerencia y le dijo que la golpeara en la cabeza, así como a ella le pegaban en la casa donde vivía. Preocupado por lo que acababa de escuchar, el tío le preguntó quién la maltrataba. Pero ella solo respiró profundo y le dijo, refiriéndose a sí misma en tercera persona, que Madeleine no lloraba, que no debía llorar porque ella era dura, fuerte y no llora. Tras esa revelación, los parientes de la niña recurrieron al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, conocido por las siglas como DIF. Pero en la institución no recibieron una respuesta que los dejara conformes, según señalaron. Pronto quedó en evidencia de la peor manera posible que la abuela no exageraba cuando reclamaba por protección para la niña y que sus denuncias eran genuinas. El viernes 29 de marzo de 2024, en horas de la noche, Madeleine ingresó inconsciente al Hospital Materno Infantil de la localidad, a causa de un golpe en la cabeza. Hay 2 versiones en los medios con respecto a este hecho. Una indica que Saraí llegó en una ambulancia con la niña al hospital y que allí dijo que se había caído jugando en una piscina donde estaban pasando el día. La otra sostiene que quien trasladó a la pequeña al centro de salud fue Carmen, la madre de Osvaldo, quien alegó que se cayó de la cama. Lo cierto es que la pequeña fue atendida de inmediato, pero los doctores descubrieron que la lesión que presentaba en la cabeza no era consistente con una caída. Además, al examinarla con más atención, notaron que tenía golpes en otras partes del cuerpo. Debido a su grave estado, la recluyeron en terapia intensiva y también dieron aviso a las autoridades, porque consideraron que estaban ante un evidente caso de agresión contra una menor de edad. Teresa, la abuela de la niña, se enteró casualmente de lo ocurrido porque su hija no le notificó. Desesperada se fue al hospital y, según reveló, uno de los médicos le dijo que estaban haciendo lo posible por salvar a la pequeña, pero que no le podía dar certeza de que lo lograrían, ya que su cuadro era muy grave. Madeleine soportó 2 días de agonía, y pese a los esfuerzos médicos,
La pequeña Madeleine Martínez Olivas falleció el domingo 31 de marzo de 2024 a las 7 de la noche. A la niña solo le faltaban 2 meses para cumplir 3 años. Desde el mismo momento de la internación de Madeleine, con severas lesiones y muy pocas posibilidades de sobrevivir, la familia materna y los residentes de la comunidad dejaron ver su descontento y denunciaron que las autoridades fallaron y no protegieron a la pequeña que estaba indefensa. Tras la defunción de la menor, el personal del hospital se comunicó con las autoridades ministeriales que de inmediato ordenaron trasladar el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, conocido como SEMEFO por sus siglas, para practicarle la necropsia que revelara con precisión las causas de su deceso. Los detalles que trascendieron del informe forense eran escalofriantes. Madeleine presentaba un golpe en la cabeza que aparentemente fue producto de haber sido lanzada y estrellada contra la pared. Además, tenía marcas en el cuello que indicaban que alguien lo oprimió con la intención de impedirle respirar. También se registró en el documento de la autopsia que la niña estuvo amarrada en algún lugar, pues tenía marcas de ligaduras en un pie, así como moretones en todo el cuerpo y señales de abuso sexual. El detalle de todo el sufrimiento al que sometieron a la indefensa Madeleine corrió por la comunidad, y de forma espontánea, los lugareños acudieron a protestar frente a la vivienda del padrastro. Los vecinos de la colonia Carlos Luna reclamaban la presencia de la madre de Osvaldo, a quien señalan como la persona que golpeaba a la niña. Prepararon pancartas clamando justicia y exigiendo que toda esa familia fuera expulsada de la comunidad, pues los consideraban a todos abusadores sexuales y cómplices de lo ocurrido. Ante el riesgo de que la población tomara justicia por su propia mano, como había ocurrido pocos días antes en el estado de Guerrero tras el crimen de otra niña, la policía se instaló en las afueras de la vivienda de los presuntos implicados con la intención de prevenir un hecho de violencia desbordada. También querían aplacar el reclamo de los residentes debido a la falta de cooperación de las autoridades, que de haber actuado a tiempo, habrían podido evitar el doloroso fin que tuvo la criatura. Tras el trágico desenlace, los vecinos del barrio rindieron homenaje a Madeleine encendiendo velas, llevando flores y clamando por justicia. Comisiones de la policía acudieron a la vivienda de Carmen, de donde se llevaron arrestados a Saraí y a Osvaldo como presuntos responsables del crimen. Ya para ese momento, Carmen no se encontraba en el lugar, pues huyó apenas la niña fue hospitalizada. Entretanto, el cuerpo de Madeleine fue entregado a su familia materna, quienes la velaron durante la noche del lunes, el martes y la mañana del miércoles en el hogar que la vio dar sus primeros pasos. La abuela Teresa, visiblemente afectada, declaró a los medios que acudieron a cubrir las honras fúnebres y a conocer los avances en la investigación. Su imagen era más que conmovedora. Llevaba en sus brazos una de las muñecas de su nieta y varias de sus pertenencias. Estos juguetitos son con los que ella jugaba. Y esta es mi niña, vean qué hermosa está mi niña. Ella era una niña alegre, toda la gente la conocía, era una niña muy sonriente. Aquí se le dio pura felicidad, aquí se le dio amor. Y allá donde se la llevaron era un infierno. Al mismo tiempo que el cuerpo de Madeleine de 2 años salía de su casa para ser sepultado, decenas de vecinos se aglomeraron a las afueras de la casa de la madre del padrastro. Señalaron que en ese lugar la maltrataron hasta llevarla a perder la vida, y que por eso su clamor por justicia debía hacerse frente a la vivienda de los perpetradores. Ante tantos señalamientos por presunta ineficiencia, la respuesta oficial de las autoridades finalmente se produjo, y afirmaron que sí hicieron lo que les correspondía. La información presentada en la página web de la televisora TV Azteca reseñó lo dicho por la Fiscalía General del Estado de Durango.
El documento señalaba que en febrero, la abuela materna presentó una denuncia por posible violencia familiar en agravio de la niña y que dicha carpeta fue integrada al nuevo expediente que se abrió tras el desenlace. Según ellos, en aquella oportunidad se realizaron los estudios médicos correspondientes, sin que se encontraran evidencias de lesiones corporales que hicieran evidente que estaban ante un caso de violencia familiar o abuso sexual en perjuicio de la menor. La misma información oficial, que también fue difundida por otros medios, indica que se realizaron exámenes toxicológicos y un estudio socioeconómico por trabajo social con resultados negativos. Pero ni la familia ni los vecinos avalaron esa versión. En el barrio, era un secreto a voces que Madeleine era presuntamente lastimada, no solo por su padrastro, sino también por Carmen, la mamá del sujeto. Los lugareños señalaron que nunca se vio a una autoridad tomar cartas en el asunto. Las redes sociales se convirtieron en el escenario en el cual se debatió el caso, y se hicieron reclamos al gobernador del estado por no pronunciarse de inmediato ante la gravedad del delito cometido contra Madeleine. Igualmente hubo críticas porque no se resguardó debidamente la escena del crimen. Y si bien la madre y el padrastro admitieron su culpa, los denunciantes consideraban que debió hacerse un registro pormenorizado de los elementos que los inculpaban. Ese reclamo surgió porque se filtró un video en el cual alguien mostraba un pañal con restos hemáticos que fue encontrado en la vivienda de los presuntos agresores. Esa evidencia en cualquier procedimiento legal sería resguardada de manera adecuada para hacer análisis con miras al juicio, pero por el contrario, resultaba obvio que la gente pudo entrar a la vivienda y que la escena no se resguardó. Entretanto, el proceso judicial contra los presuntos implicados avanzó de manera muy rápida. Según lo que trascendió, tanto la madre como el padrastro de la víctima se declararon culpables de los delitos que les imputaban. En consecuencia, se llevó a cabo lo que se conoce como un juicio exprés, en el cual Saraí Martínez Olivas, de 22 años, madre de la niña, y su pareja Osvaldo Alejandro Núñez Cortés, de 21, fueron declarados culpables del delito de feminicidio agravado en perjuicio de la niña Madeleine Martínez Olivas. Una vez que se pronunció el veredicto de culpabilidad, se procedió a dictar la sentencia de prisión para ambos. Tendrán que cumplir 44 años, 11 meses y 29 días tras las rejas. Y además deberán pagar una multa de 351,000 pesos mexicanos, el equivalente a unos $21,500. También se les obliga a hacer una reparación del daño, cuyo monto fue fijado en 1,259,585 pesos, es decir, cerca de $77,000. Pese a que la condena de los dos acusados se produjo rápido y tendrán que pasar casi 45 años tras las rejas, en Durango todavía se percibe inconformidad. A muchos les parece insuficiente el castigo, y entre esos está Teresa, la abuela que cuidó de la pequeña hasta que la arrebataron de su lado. Miroslava García, asesora legal de la familia materna de Madeleine, comentó que no se encuentran conformes con la sentencia y que incluso buscan que se cambie el delito a infanticidio. Creo que, aunque sea mi hija, creo que son muy pocos años, pero les vuelvo a repetir, falta la principal implicada, y es lo único que pido. Son muy pocos años para toda la tortura que le hicieron a mi niña, para todo lo que le hicieron a mi niña, son muy pocos años. A decir de los lugareños, no habrá justicia completa hasta que se sancione a Carmen Cortés Flores. Afirman que sabía todo lo que ocurría en su hogar con la pequeña, y no solo guardaba silencio, sino que era parte fundamental del maltrato. Esta versión no se ha podido contrastar hasta el momento de presentar este video, porque hasta la segunda semana de abril de 2024, la mujer se encuentra prófuga de la justicia. Informaciones recientes indican que Carmen Cortés Flores
se dirigió a la ciudad de La Paz, en Baja California, de donde es originaria. Los familiares de Madeleine han aprovechado la presencia de los medios en Durango para denunciar que presuntamente han sido blanco de amedrentamientos por denunciar la ineficiencia de las autoridades locales. De hecho, el 5 de abril, Teresa y sus hijos clamaron por la actuación de las autoridades federales mexicanas, señalando que temen por sus vidas tras haber revelado las deficiencias en el abordaje del caso e incluso la manipulación a la que fueron sometidos. Relataron que les condicionaron la entrega del cuerpo de Madeleine. Para poder llevar a cabo los actos fúnebres, los obligaron a firmar papeles en blanco, y eso no fue lo único que consideraron irregular, pues también les negaron el acceso a la audiencia de Saraí y el abogado de oficio designado para representarla por parte del gobierno de Durango no les dio información. También se ha dicho que Osvaldo y su familia supuestamente tienen nexos con el crimen organizado, y que ese sería otro elemento de riesgo para la abuela y los tíos de la niña. De igual modo, en sus declaraciones públicas, los familiares de Saraí alegaron que ella no fue la persona que llevó a la niña a emergencias, pues, según dijeron, existen videos que demostrarían que para el momento ella estaba en la farmacia donde trabajaba, y que corrió al hospital luego de que le avisaran que su hija estaba en terapia intensiva. Aseguran que la madre de Madeleine fue manipulada por su pareja y que pese a lo que llamaron su descuido hacia la niña, fue presionada para admitir su culpabilidad en el crimen. No obstante, nada de esto ha sido corroborado por las autoridades. Las malas acciones de quienes debían amarla y protegerla pusieron fin a los sueños, las risas y la alegría de Madeleine cuando apenas empezaba a vivir. Su abuela Teresa, así como sus tíos maternos, siguen luchando para que la tercera sospechosa rinda cuentas por el atroz crimen contra la indefensa niña de 2 años. La comunidad los respalda. Este es un caso que está todavía en desarrollo y que tiene muchas aristas que seguramente darán mucho de qué hablar próximamente. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!